Gracias. Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, en esta noche agradecemos al Señor por el privilegio que nos concede de poder estar aquí con ustedes, conociéndoles, teniendo el privilegio de compartir también la palabra del Señor. Nosotros venimos de la República de Honduras, Centroamérica. Somos hondureños, hemos estado pasando una situación bastante difícil. Desde el mes de marzo, pues la pandemia ha sido a nivel global. Todo el mundo ha sido afectado por esta enfermedad del COVID-19. Pero en el mes de ahora, comenzando el mes de noviembre, nos cayó un huracán, el huracán ETA. La ETA es la E larga en el idioma griego. Y nos cayó el huracán y causó tremendos, pero tremendos destrozos en el país. Cosa que nunca había sucedido. 3 semanas después nos cayó el otro huracán, el huracán Iota. Así se llamaba el huracán que cayó. Es decir, que en 3 semanas nos cayeron 2 huracanes y todo el año con una pandemia. 150,000 familias han quedado damnificadas en la zona norte de Honduras y rogamos sus oraciones por Honduras. Así que por favor, oren por nosotros, por nuestro país, para que el Señor tenga misericordia y pueda levantarnos. Me acompaña el pastor Ricardo Cerrato. Él es pastor también en Tegucigalpa, capital de Honduras. Ahí está mi hermano Ricardo. Y qué bueno. Si tú me haces el favor, podrías. Gracias. Te agradezco. Muy bien, queridos hermanos, en esta noche me invitaron a compartir la palabra. Agradezco a mi hermano Meraz, que es muy buen amigo. Hemos estado en su iglesia local. Por haber hablado con el pastor y tener el privilegio de estar con ustedes. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor unos minutos y hemos titulado el tema de hoy: una abertura en la armadura. Suena un poquito raro, ¿verdad? Una abertura en la armadura. Yo le llamo a este tipo de enseñanzas o mensajes de advertencia que nos vienen de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Dios a veces nos advierte porque estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, y si continuamos haciéndolas a la postre pueden causarnos mucho daño. Pero Dios no quiere que nosotros pasemos daño. Dios no quiere que seamos lesionados espiritualmente ni en ninguna área de nuestra vida. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado una abertura en la armadura. Les voy a pedir por favor que se pongan un momentito de pie y me acompañen a hacer una oración pidiéndole a nuestro Padre que nos dé la gracia, la sabiduría para poder compartir la palabra, y que la palabra pueda ser de mucha, pero de mucha bendición, de mucha edificación para todos los que estamos aquí en este recinto. Así que por favor acompáñennos en oración. Padre amado, gracias te damos en este momento por el privilegio maravilloso que tú nos concedes de poder estar aquí en esta casa, para poder compartir con mis hermanos y hermanas el gran privilegio de compartir, de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo tome absoluto control de mi vida, de mi mente, de mis emociones. Señor, tome control de mi cuerpo, de todo mi ser, pero también de la vida de cada uno de los aquí presentes. Oramos para que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación para todos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, tomen su asiento, por favor. Una abertura en la armadura es el tema que traemos en esta noche. Y es que casi todos, hermanos, nosotros sabemos que la vida cristiana es una vida de guerra. Yo digo que la vida cristiana es una guerra permanente. Es una guerra de 365 días, de 30 o 31 días al mes, de 24 horas al día.
Nuestra vida es una vida de guerra. Todos los días peleamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. En otras palabras, nosotros luchamos diariamente contra Satanás, contra sus demonios, contra el infierno. Entonces nuestra lucha, nuestra guerra, queridos hermanos, no es fácil. Por tal razón, el Señor en su palabra nos enseña que Él nos ha dotado de toda una armadura, de una poderosa armadura para que nosotros podamos enfrentarnos a nuestros enemigos. Esa armadura es comparada por el apóstol Pablo como con la armadura que un soldado romano utilizaba en los tiempos del primer siglo. Esa armadura, según Efesios 6, consta de un yelmo. Un yelmo era un casco que servía para proteger la cabeza. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar protegida de todos aquellos dardos de fuego que el enemigo manda diariamente a nosotros. También parte de la armadura es una coraza. La Biblia le llama la coraza de justicia. Nuestro corazón tiene que estar también protegido, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Otra parte de la armadura era el escudo. El escudo es la fe, el escudo de la fe, mis hermanos, para podernos defender diariamente contra las acechanzas del diablo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Todo aquel que se acerca a Dios debe de creer, debe de tener fe de que Dios existe y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Otra parte de la armadura es el cinto. El cinto, los soldados romanos siempre se ajustaban un cinto, lo que nosotros conocemos en Honduras como una faja. Yo no sé en México, en Guatemala, cómo le llaman a ese cinto que dice la palabra del Señor. El cinto era muy importante y el cinto es representado por la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra del Señor. Las sandalias del Evangelio, para poder correr y llevar el mensaje apresuradamente a las almas que lo necesitan. Pero todas las armas de esa armadura que he presentado eran defensivas. El soldado romano tenía una arma que era ofensiva, y esa arma era la espada. La espada es la palabra del Señor, la espada del Espíritu, desde el escritor de los Hebreos, que es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que estar bien armados cada día para enfrentar las acechanzas del enemigo. Todos nosotros como cristianos tenemos acceso a esa armadura espiritual. Desde el momento que nos convertimos a Jesucristo, nosotros tenemos acceso a esa armadura. Sin embargo, surgen algunas preguntas interesantes que deberían de llamarnos la atención. Y una de esas preguntas es que, ¿por qué cae tanto cristiano? En la vida práctica nosotros vemos a muchos cristianos que sucumben ante el pecado. Otros caen postrados ante las falsas doctrinas, ante las herejías, ante los falsos maestros. Y de repente personas que nosotros conocimos que en un tiempo estaban luchando en el camino del Señor, que estaban luchando en el Evangelio, hoy preguntamos por ellos y nos dicen: lamentablemente el hermanito fulano, la hermanita sutana cayó de la gracia, hoy anda en el mundo o anda en una secta. Hermanos, entonces sigue la pregunta vigente: ¿qué pasó? Si esa persona tenía la armadura de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué cayó? Y fíjense, no solamente caen miembros de las congregaciones. Hermanos, tenemos personas a todos los niveles que han sucumbido ante el pecado, que han caído de la gracia
esto llámense apóstoles, llámese profetas, llámese evangelistas, maestros, pastores, no importa la posición que esa persona haya ostentado, muchos de ellos lamentablemente han caído de la gracia. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la armadura? Bueno, hay en la Biblia una historia que nos puede ilustrar qué es lo que realmente ha pasado en muchos cristianos. Y esa historia, queridos hermanos, la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34 y 35. Busquen por favor en sus Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34 y 35. Esta historia es muy ilustrativa de lo que puede estar pasando con muchos cristianos en el siglo XXI. La historia narra acerca de un rey de Israel que se llamaba Acab. Acab, ¿qué fue lo que pasó con Acab? ¿Por qué murió el rey Acab? ¿Qué lo llevó a su fracaso? Dice la Biblia en primer libro de Reyes 22, 34 y 35. Miren qué interesante. Y un hombre disparó su arco, como dice, a la ventura, es decir, al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey en su carro, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde, ¿qué pasó a la tarde? A la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Interesante esta lectura de la palabra de Dios. Nos dice que un arquero sirio disparó una flecha a la aventura, al azar. Esa flecha encontró una pequeña fisura, encontró una pequeña abertura entre la coraza y la armadura de escamas flexibles que cubrían el abdomen inferior, entre los muslos del rey Acab. En el acto, el rey quedó doblado en su carro, herido fatalmente en el estómago y desangrándose hasta la muerte. Imagínense qué caso. Un soldado sirio toma su arco, toma su flecha, la entesa y lanza una flecha a lo que salga, a la aventura, al azar. ¿Y a dónde fue a dar esa flecha? Dice que fue a dar exactamente, hermanos, de forma milimétrica, fue a dar a una pequeña fisura, una pequeña abertura que había en la armadura del rey Acab. Posiblemente si ese hombre volviese a tirar esa flecha, no le pegaría, no lo mataría, pero en ese momento exacto, esa flecha cayó en una pequeña abertura que tenía la armadura del rey, y eso le provocó su muerte. Hasta ahí llegó el famoso rey Acab, que no es bien recordado en la Biblia porque era un rey malo. Él era esposo de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Una gente que llevó a la idolatría a la nación de Israel. Pero me interesa cómo muere. Muere porque tenía una pequeña abertura en su armadura. Una pequeña abertura en su armadura. Eso nos ilustra lo que puede estar pasando con muchos creyentes en el siglo XXI. Sí, venimos a Jesucristo, tomamos la armadura del Señor, pero muchas veces nos descuidamos y puede ser que haya una pequeña abertura y por ahí el enemigo está atacando y causando daños tremendos en las personas, en las familias, en las congregaciones. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas grandes, decía Salomón. Hay cosas que aparentemente son ínfimas, son pequeñas,
no andamos en alcoholismo, no andamos en drogadicción, no andamos en pecados de inmoralidad sexual, pero a veces hay cosas chicas, hay cosas pequeñitas que no les hacemos mucho caso, y es precisamente por ahí donde el enemigo ataca. Entonces pudiéramos preguntarnos en esta noche, ¿qué pudieran ser esas fisuras? ¿Qué pudieran ser esas aberturas que a veces dejamos nosotros expuestas y por donde el enemigo puede penetrar? Bueno, yo tengo algunos ejemplos que pudiera compartir con ustedes. Y una pequeña abertura podría ser lo que yo llamo la autosuficiencia. Por favor, digan conmigo, autosuficiencia. Autosuficiencia. Esa podría ser una pequeña abertura que ahí está. Nosotros no le hacemos caso, pero el enemigo dice, por aquí yo me puedo infiltrar y causarle daño a ese creyente. La autosuficiencia. Pero definamos qué es la autosuficiencia. Pues es aquella actitud donde la persona no toma en cuenta a Dios en la toma de decisiones. Se caracteriza porque es una persona independiente, una persona que confía en sí misma, y la autosuficiencia está emparentada con el orgullo, está emparentada con la soberbia, está emparentada con la arrogancia. ¿Cuántas personas hay en las congregaciones que tienen esta actitud? Una actitud de autosuficiencia. Y como son autosuficientes, ¿en qué confían ellos? Confían en su propia sabiduría, confían en sus propias habilidades, confían en sus propias destrezas, confían en sus propias experiencias, y a la hora de tomar decisiones, ellos no toman en cuenta para nada al Señor y son guiados por su propia experiencia. Mis amados hermanos, todos nosotros, todos los días tomamos decisiones. El ser humano es el producto de las decisiones que toma. Tomamos decisiones espirituales. Por ejemplo, ustedes hoy, para estar en el templo, tomaron una decisión. Voy a ir al templo a adorar al Señor. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque tomaron una decisión. Hay otras personas que también decidieron lo contrario. Ellos dijeron, no, hoy está el clima frío, hoy está el clima lluvioso, la situación de la pandemia está peligrosa. No, yo no voy a ir al culto, yo no voy a ir al templo. Ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Quedarse en su casa. ¿Tomamos o no tomamos decisiones? Hoy por la mañana, cuando ustedes se levantaron, muchos tomaron una decisión. La decisión fue: voy a ir a postrarme de rodillas delante del Señor, a darle gracias por un nuevo día y a pedirle por mi familia, a pedirle que nos guarde, que nos proteja y que nos bendiga. Ustedes tomaron una decisión, pero hubo otras personas que decidieron no orar. Simplemente se levantaron, salieron a su trabajo, salieron a sus quehaceres y decidieron no ir a la presencia de Dios. Tomamos decisiones en el área familiar, en el área financiera, en el área académica. Bueno, hermanos, todos nosotros tomamos decisiones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un espíritu de autosuficiencia? Las decisiones que tomamos las hacemos en base a lo que nosotros podemos, a lo que nosotros conocemos, y no tomamos en cuenta para nada al Señor. A ese tipo de personas que son autosuficientes, ¿qué les dice la palabra del Señor? La palabra de Dios tiene algo que decirle a esta gente que es autosuficiente. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, vayan conmigo a la escritura, por favor. Proverbios capítulo 3, del verso 5 al verso 7, mire qué lindo consejo nos da el Señor en esta noche. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿No es maravilloso lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche, queridos hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te creas tan inteligente que tomas la decisión de poner a un lado a Dios y dejarte ir por tus propios instintos. En Proverbios capítulo 28, versículo 26, nos dice que la persona que tiene una actitud autosuficiente es necia. Proverbios 28, 26 dice la Biblia: el que confía en su propio corazón, ¿cómo dice, hermanos? Es necio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hermanos, en mi experiencia pastoral de ya varios años, hemos visto cómo personas con espíritu de autosuficiencia, con un espíritu de independencia, personas que no tomaron en cuenta a Dios para nada, fracasaron en todo lo que emprendieron. Y hoy los encontramos frustrados, hoy los encontramos derrotados. Pero ¿cuál fue el problema? Uno dice, pero si este chico, esta chica no andaba en un pecado público, no andaba en esto, no andaba en lo otro. Pero tenía una actitud que no agradaba al Señor. La autosuficiencia. Puede ser esa una pequeña abertura en nuestra armadura que haga que el enemigo por ahí nos cause daño. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí en esta noche? Qué bien, qué bien. Otra abertura, otra fisura en nuestra armadura podría ser lo que la Biblia le llama pereza espiritual. Vamos a ver cómo se llama esa segunda fisura. Pereza espiritual. Muchísimos cristianos estamos tan ocupados en los diferentes quehaceres del diario vivir que no tenemos tiempo para Dios. Estamos activos en lo secular, pero con una gran pereza espiritual. Fíjense que hay personas que son muy dinámicas en el área laboral. Cómo se esfuerzan en el área del trabajo porque quieren ganar dinero. Desde que amanece hasta que anochece, son personas que están trabajando. Tenemos muchas personas que son muy activas en el área de los deportes. No es que los deportes sean malos, pero están bien activos en el área de los deportes. Ellos tienen conocimiento de la última noticia que se está dando en el ámbito deportivo. Otros son muy activos en el área de la política. Les apasiona la política. Su mundo es la política. Ellos hablan con todo mundo de política. Ellos hablan, hermanos, de muchas cosas que son seculares, pero cuando ya se trata de las cosas espirituales, ahí la cosa ya cambia. Ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se ha metido en muchos cristianos pereza espiritual. Pereza espiritual. Me llamó la atención la oración que hacía nuestro hermano que estaba dirigiendo el culto. Decía: Señor, ayuda a los que están en los hospitales, ayuda a las personas que están necesitadas. Pero también dijo algo: ayuda a aquellos que están desanimados. ¿Cuántas personas tenemos en las congregaciones que están en esa posición, desanimados? Usted les habla de cualquier tema y ellos responden inmediatamente. Pero una vez que usted les habla de las cosas de Dios, de vamos a ir a la iglesia, tenemos vigilia, tenemos una semana de ayuno y oración, hermano, estamos aprendiéndonos un versículo de memoria, la reacción de esos hermanos o esas hermanas es un tanto
negativa, no responden. Y uno se pregunta, ¿por qué? Les estamos llamando por teléfono, les hemos ido a visitar. ¿Por qué esa persona no responde? ¿Por qué esa persona no está dando fruto? Sencillamente porque ha entrado en ella pereza espiritual. Ahora, ¿tendrá algo que decirnos la Biblia tocante a la pereza espiritual, creen ustedes? Sí, tiene mucho que decirnos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Qué exhortación más tremenda la que el apóstol Pablo le daba a los hermanos en Roma y que nos da a nosotros en esta noche también. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces surge la pregunta: ¿y qué es aquello que requiere diligencia? Pues lo que requiere diligencia, queridos hermanos, es aquello de carácter eterno. Las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas de este mundo son temporales. El Señor decía: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesucristo nos exhortaba y nos decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿cuál es la prioridad para un creyente? ¿Cuál es la prioridad para un hijo de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de arriba, las cosas eternas. San Pablo decía: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira, ¿a dónde? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Primero que nada tiene que ser lo espiritual, porque lo espiritual es eterno, queridos hermanos, pero las cosas de este mundo se van a terminar, son cosas temporales. Por tal razón San Pablo decía: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, hay que servir al Señor, no importa la situación, no importa la circunstancia, haya COVID o no haya COVID, haya dinero o no haya dinero, hermanos, haya salud o no haya salud. Nosotros tenemos que servir siempre al Señor, porque para eso fuimos llamados. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ay, pero hay muchos hermanos que le han abierto una fisura al enemigo en su armadura, y esa fisura se llama pereza espiritual. Hablando de pereza espiritual, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 6, vayan a Hebreos por favor, vayan a Hebreos, capítulo 6 versos 11 y 12, capítulo 6 versos 11 y 12, dice la escritura: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se han fijado ustedes, queridos hermanos, que mucha gente cuando viene a Jesucristo, cuando recibe al Señor como su Salvador, cuando se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo,
Ustedes lo ven a ese nuevo convertido con un ánimo, con un deseo. Él le habla a la gente de Cristo. Él no tiene pena testificar. Él no tiene miedo decirle a la gente que él es cristiano. Él es el primero que está en el templo. Él desea que haya culto. Él ora. Él busca del Señor. Pero fíjense que en muchas personas, en la medida el tiempo va pasando, se van como acomodando, se van como adaptando y de repente van perdiendo eso que Apocalipsis le llama el primer amor. Y de repente ya perdimos aquella virtud y ahora vamos al paso. Voy a orar cuando haya tiempo. Voy a congregarme cuando me quede tiempo. Y la pereza nos va absorbiendo. Y viene el enemigo y dice: ahí encontré una fisura. Ahí encontré una abertura y por ahí lo voy a atacar. Hermanos, cuidado. Hermanas, cuidado. Líderes de la iglesia, cuidado. Nosotros los pastores, hermano Ricardo, hermano Teo, querido pastor, tengamos mucho cuidado. Y la tercera fisura que quiero en esta noche mencionar, le vamos a llamar pecados sin confesar. ¿Cómo le vamos a llamar? Esa es una fisura tremenda que puede estar en la armadura de muchos creyentes y por ahí el enemigo nos va o nos puede destruir. Miren, no hay cosa que dañe más la vida de un creyente que los pecados sin confesar. Eso abre una brecha en nuestra armadura y por ahí Satanás hace mucho daño. Los pecados sin confesar son como basura acumulada. Suena fuerte, pero es una realidad. Todos nosotros como seres humanos y con una naturaleza pecaminosa estamos expuestos diariamente a cometer pecados. Unos pecamos con la mente, con nuestros pensamientos. Otros pecamos en el área de la comunicación, en el área de las palabras. Otros pecamos con nuestras acciones. Y hay también lo que se llama pecado de omisión, cosas que Dios nos ordenó que hiciéramos, pero que nosotros las pasamos por alto. Es decir, todos nosotros diariamente podemos pecar. Estamos expuestos a pecar, pero hay una solución. La solución es ir a la presencia del Señor humildemente, reconociendo que le hemos fallado y confesándole nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando un creyente peca y no confiesa sus pecados? ¿A qué lo comparamos? Lo comparamos a basura que se va acumulando. Ahora imagínese usted que el patio trasero de su casa tiene 3 semanas de no pasar ¿cómo le llaman aquí? El camión de el camión de la basura, y usted solo va acumulando basura, bolsas de basura en la parte trasera de su casa. Pasan 4 semanas. En 4 semanas, cuando usted lo visite alguien, ¿cuál va a ser la reacción de esa persona? Imagínese que anda sin mascarilla. La reacción de esa persona va a ser taparse la nariz. ¿Pero por qué se está tapando la nariz? Porque usted ha estado acumulando basura. Y esa basura, ¿qué va pasando con esa basura? Va entrando en estado de descomposición y luego esa basura hiede. Así es cuando nosotros cometemos un pecado y no lo confesamos. La Biblia, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, un día cometió un tremendo pecado. Triple pecado. Primero que nada, codició la mujer que no le pertenecía. Abusó de autoridad, como era el rey, la mandó a traer. Tuvo relaciones íntimas con ella, cometió entonces adulterio.
La mujer sale embarazada producto de esas relaciones íntimas. Ahora no haya qué hacer. Y como salida, él dice, hay que matar al esposo de esta mujer porque era casada. No matarás. Entonces este hombre cometió triple pecado. Codició, adulteró y mandó a matar. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que ese hombre, dicen los conocedores, que anduvo alrededor de un año con aquel pecado oculto, hermanos. Y el Salmo 32, que expresa la experiencia del rey, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, ese hombre perdió la comunión con Dios. Ese hombre perdió el gozo del Señor. Ese hombre perdió el favor de Dios. ¿Todo por qué? Porque el pecado que había cometido, él lo andaba escondido. Y si no es porque Dios envía al profeta Natán a confrontarlo cara a cara, ese hombre no hubiera confesado su pecado. Pero cuando él confiesa su pecado, hermanos, y se arrepiente humildemente, Dios tiene misericordia de él y lo perdona. Pero todo ese tiempo, ¿ustedes creen que David no recibió consecuencias? Claro, hermanos, las facturas por el pecado tarde o temprano llegan. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Mis hermanos, entonces, ¿qué hay que hacer cuando nosotros hemos cometido un pecado? ¿Esconderlo? ¿Mantenerlo oculto? No, la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Ya estamos terminando. Mira lo que dice Proverbios 28:13, texto conocido por todos. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados, ¿qué pasará? No prospera. Ya está declarado, ya está decretado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Y ahí se quedó el texto. No, ¿verdad? Continúa. Y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren disfrutar de la misericordia, de la gracia y de las bendiciones del Señor? Todo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor entonces en esta noche. Alábele porque Él vive. Hey, el que encubre sus pecados, ese no va a prosperar, ese no va a llegar muy lejos. Tarde o temprano va a ser destruido. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y concluyo con Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuántas maldades? ¿De algunas maldades? ¿De ciertas maldades? No, de toda maldad. Gloria a Dios por estas palabras de esperanza que el Señor nos da en esta noche. Amados hermanos, la conclusión sería esta: examinemos nuestra armadura. Yo que estoy predicando la palabra de Dios, yo tengo que examinar diariamente cómo está mi armadura. Usted tiene que examinar diariamente cómo está su armadura, que no haya en ellas alguna abertura, alguna fisura, porque la Biblia dice: ni deis lugar al diablo.
El creyente no tiene que abrirle puertas al enemigo, ni deis lugar al diablo. El diablo solo está esperando que usted abra una pequeña rendija de su vida, una pequeña abertura en su vida para poder entrar y causar destrozos. Pero nosotros no vamos a fracasar como Acab, ¿verdad que no, hermanos? No, nosotros vamos a sellar bien nuestra armadura y la vamos a sellar con oración, la vamos a sellar con ayuno, la vamos a sellar con el estudio diario de la palabra de Dios, la vamos a sellar con obediencia y con fidelidad a nuestro Padre Celestial. Así que esa armadura tiene que estar bien firme, bien sellada para la gloria y para la honra del Señor. Les agradecería que se pongan en pie en esta noche, por favor, y que alabemos y glorifiquemos y bendigamos el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y le demos gracias por la palabra. Oh Señor, en esta preciosa noche, gracias te damos por habernos permitido este privilegio magnífico de poder compartir tu palabra con mis hermanos en esta comunidad. Señor, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Esa palabra siempre hace aquello para lo cual tú, Señor, la enviaste. Y hoy quisiste traer una palabra de advertencia a tu pueblo con el propósito de que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Señor, en esta noche sellamos nuestra armadura. Dígale: yo sello mi armadura con oración, yo sello mi armadura con tu palabra. Señor amado, yo sello mi armadura con obediencia, con sumisión, con fidelidad. Dios mío, tu palabra dice que en Cristo yo soy más que vencedor, y en esta noche así nos declaramos más que vencedores. Oh Dios, yo bendigo la vida de cada hermano y de cada hermana que está reunido en este lugar. Yo bendigo a la familia pastoral, bendigo al equipo de liderazgo, a todos los ministerios de esta congregación, Señor, a cada miembro, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Les bendecimos. En esta noche declaramos esa cobertura que solamente la sangre de Jesucristo puede dar. Padre, gracias por tu palabra. Dígale: gracias, Señor, por la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias por este magnífico ministerio de alabanza y adoración de esta congregación. Les bendecimos a todos, Señor, y declaramos en esta noche tu palabra. Tu palabra dice que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Regálele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Adoremos, muchachos.